Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, hola mis queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de educación primaria. Muy buenas tardes. Queridas familias de todo el Perú, es un gusto saludarlos. Buenas tardes con todos ustedes. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Erika y junto a Fanny te acompañaremos el día de hoy en este espacio de reflexión de los aprendizajes. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo nos sentimos hoy? Lo sabía, también me siento como ustedes muy bien. Niños y niñas, queremos presentarles la experiencia llamada Reflexionamos en familia sobre nuestros aprendizajes, que desarrollaremos la presente semana. Pues desde que se implementó la estrategia Aprendo en Casa, ya pasaron más de 5 meses y creemos que estamos en condiciones de hacer una reflexión de los aprendizajes a partir de las sesiones radiales, que con el apoyo de nuestras familias y estimados profesores y profesoras se viene realizando. Frente a dicha situación, el propósito de esta experiencia es reflexionamos sobre nuestros aprendizajes. Y para ello nos planteamos el siguiente desafío. ¿Cómo reflexionaremos sobre nuestros aprendizajes? Así es, Fanny. Frente al desafío planteado, asumiremos nuestro rol de protagonistas de la construcción de nuestros aprendizajes, para lo cual reflexionaremos sobre ellos. A partir de nuestras evidencias, producciones o productos elaborados en las diversas actividades realizadas en las áreas de matemática, personal social, comunicación y ciencia y tecnología. Ahora realizaremos juntos esta reflexión de tus aprendizajes, que te permitirá reconocer cómo puedes reflexionar y luego podrás aplicarlo en las experiencias posteriores de octubre a diciembre. Debemos hacer una revisión personal de nuestro portafolio, donde hemos colectado nuestros trabajos y han registrado los logros, progresos, dificultades o alternativas de mejora. Lo sabía. Muy bien, de eso se trata, de reflexionar en cada experiencia para ir mejorando. Esta vez tomaremos como referente la segunda experiencia de aprendizaje del mes de julio, promocionando la cultura de nuestra región, cuyo propósito fue que los estudiantes expliquen, justifiquen, diseñen, expresen y promuevan a través de un catálogo la importancia de revalorar las expresiones culturales de su región, para lo cual nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo nos convertiremos en promotores de nuestra cultura? Para el cual se elaboró un catálogo de expresiones culturales. ¿Y para qué elaboraremos el catálogo de expresiones culturales? Bien, para reflexionar sobre la importancia de cuidar, valorar y preservar nuestra cultura como bien común. Niñas y niños, desde el área de ciencia y tecnología, para contribuir al logro del desafío, desarrollamos la sesión. Explicamos el uso de técnicas agrícolas tradicionales en mi región. ¿Recuerdan el propósito? ¡Claro! Muy bien, lo tenías escrito. Lo mencionaré. Justificar la importancia del uso de las técnicas agrícolas tradicionales en mi región. Esta vez realizaremos la reflexión en base a esta sesión. Vamos, te invito a pensar cómo lo lograremos.
Niños y niñas, cuando tienen un propósito, piensan, ¿cómo lo lograrán? ¿Qué actividades permitirán lograrlo? Claro que sí, lo sabían. Las actividades que se plantearon para lograr el propósito fueron: planteamos posibles explicaciones en relación a la pregunta de la situación planteada. Elaboramos un plan para la búsqueda de información. Comprendimos información para elaborar un listado de ideas. Redactamos argumentos producto de la comprensión de la información y reconocimos las dificultades y cómo lo podríamos superar. Reflexionemos sobre este momento. ¿Y cuándo se plantearon las actividades? ¿Comprendieron qué realizarían en cada una de ellas? Y si no lo comprendieron, ¿qué hicieron? Es muy importante identificar qué actividades se van a realizar, ya que nos permite una secuencia para el logro del propósito. Gracias, Fanny. Niños y niñas, es necesario recordarles que deben tener cerca su portafolio con las evidencias de sus trabajos, así como los siguientes materiales: lápiz, borrador y tajador. Ahora pueden invitar a papá, a mamá o a un familiar para que los acompañe en este proceso de reflexión en ciencia y tecnología. Queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria, recordemos que en esta sesión partimos de una entrevista que hizo nuestro estimado Andrés a Tomás, un guía de turismo de Cusco. En la entrevista se preguntaba: ¿qué lugares les gusta visitar a los turistas y qué les aconsejaríamos conocer? Bien, recordemos. ¿Nos ayudas, Andrés? Hola, amiguitos. Yo le preguntaba a Tomás, ¿quién les aconsejaría conocer a los turistas? Tomás nos decía que los turistas deberían conocer las tecnologías agrícolas utilizadas por nuestros ancestros para el cultivo de alimentos y que hasta la actualidad se sigue usando en muchas regiones. También mencionaba que muchas comunidades y familias están revalorando esas prácticas tradicionales para sembrar sus propios alimentos. Gracias, Andrés. Niños y niñas, reflexionemos. ¿Comprendieron de qué se trataba la entrevista? ¿Necesitaste dialogar con tus familiares para comprender mejor de qué se trataba la entrevista? Niños y niñas, a partir de la entrevista surgió una pregunta. ¿La anotaron? Sí, yo la anoté. La pregunta fue: ¿por qué es importante el uso de las técnicas agrícolas tradicionales para el cultivo de alimentos en la región? Sí, Andrés. ¿Y comprendiste la pregunta? ¿Pensaste qué necesitarías saber para responder a la pregunta? ¿Cómo lograrías responder esta pregunta? Bien, esta pregunta permitirá conocer los argumentos del uso de las técnicas agrícolas tradicionales para el cultivo de alimentos en la región. Muy bien, niños y niñas. ¿Cuáles fueron las posibles explicaciones en relación a la pregunta? Reflexionemos sobre este momento. ¿Pudieron hacerlo con facilidad? ¿Necesitaron ayuda? ¿Conversaron con su familia para poder contestar la pregunta? ¿Registraron sus respuestas?
Andrés, ¿puedes comentarnos cuál fue tu respuesta? Claro que sí. Mi respuesta fue la agricultura. Nos brinda alimentos, pero es importante que se tome en cuenta que no debemos dañar el suelo ni desperdiciar el agua. Mi padre comentó que se puede utilizar diferentes formas de riego. Andrés, qué bueno. Fue muy importante responder esta pregunta. Esto permitió que tú y nuestros niños y niñas puedan darse cuenta qué es lo que sabían en relación a la pregunta. Fue el punto de partida para su nuevo aprendizaje. Claro, Fanny. Y después de reconocer sus saberes, fue necesario buscar información para poder contrastar, complementar o reorganizar nuestra respuesta. Recordemos que estamos construyendo nuestros aprendizajes. Erika, y para ello debimos organizarnos. Por eso fue necesario que se elabore un plan para orientar la búsqueda de la información. Reflexionemos sobre este momento. ¿El plan para la búsqueda de la información fue útil? ¿Las acciones planteadas ayudaron a obtener la información necesaria? ¿Qué información buscaron? Sí, Fanny. Nuestros niños y niñas buscaron información acerca del uso de las técnicas agrícolas tradicionales para el cultivo de alimentos en la región. Lo más recomendable para este momento es elaborar un listado de temas que necesiten saber, como la técnica, tecnología, técnicas agrícolas tradicionales, alimentos de la región, cultivo de alimentos, entre otros temas. Así es, Erika. Con los temas identificados luego, ¿qué hicieron? ¿Cómo buscarían esta información? Se preguntaron, ¿dónde buscarían esta información? Bien, estoy segura que hicieron un listado de fuentes que podían consultar, como las entrevistas, libros, revistas, enciclopedias y cuadernos de autoaprendizaje, y otras fuentes de acuerdo a las posibilidades de acceso a ellos. Reflexionemos, niños y niñas. ¿Las fuentes consultadas fueron confiables y válidas? ¿Por qué? ¿Fueron producidas por un autor o comunidad académica conocida? ¿Registraron la fuente de información? Niños y niñas, la publicación que consultemos debe presentar información verdadera que inspire confianza. Recuerda que realizamos una justificación. La justificación que realizaremos nos permitirá explicar con base en argumentos, conocimientos y experiencias que nos permita hacer un juicio razonable para responder la pregunta. ¿Y cómo se organizaron para la búsqueda de la información? ¿Consideraron el tiempo y los materiales? Bien, organizaron su tiempo con sus familiares para escuchar los audios, realizar entrevistas a sus familiares, consultar algunos textos a su alcance, como los utilizados por los hermanos mayores que hay en casa, así como consultar sus cuadernos de autoaprendizaje. ¿Y niños y niñas? ¿Qué utilizaron para registrar la información? Así es, su cuaderno de apuntes, hojas, fichas de resumen u otra ficha. Así es, Fanny. Nuestros niños y niñas también registraron la información que nosotras compartimos con ellos, ya que ellos aún no pueden salir de casa por las medidas sanitarias que debemos seguir respetando. A partir de lo que escucharon, ellos identificaron y anotaron las ideas principales
en su cuaderno de apuntes. Niños y niñas, ¿comprendieron la información presentada? ¿Necesitaron ayuda para comprender? ¿Qué les ayudó a comprender? ¿Y registrar las ideas fue útil? Claro que sí. Estoy segura que fue importante comentar con su familia las anotaciones que realizaron. Fanny, el diálogo de nuestros niños y niñas con sus familiares permitió recuperar el conocimiento práctico, ya que los pobladores de la comunidad desarrollaron técnicas agrícolas para el cultivo de alimentos, y las técnicas se emplean actualmente en sus comunidades. Erika, este fue un espacio para dialogar acerca de cómo se realizan los cultivos de alimentos para subsistir, alimentarse, comercializar, y cómo utilizan el agua, el suelo de manera adecuada. Además, pudieron identificar algunas de las técnicas que emplean en sus comunidades. Fanny, y luego del diálogo, nuestros niños y niñas tuvieron más ideas. ¿Y habrán logrado complementar las ideas principales que habían anotado de la información que se les proporcionó? Reflexionemos sobre el registro de nuestras ideas. ¿Elaboraron el listado? ¿El tiempo para elaborarlas fue suficiente? ¿Qué hicieron? ¿Lograron realizar esta actividad? ¿Cuáles fueron esas ideas? Andrés, ¿podrías comentarnos algunas ideas que anotaste? ¡Claro que sí! Algunas de las ideas que anoté fueron: la agricultura es una actividad para cultivar y obtener productos vegetales para la alimentación. Ayuda a la conservación de hábitat, el paisaje, el suelo, la biodiversidad, utilizando recursos de manera responsable. Las técnicas agrícolas son medios o procedimientos que se utilizan con el fin que haya buena producción. La tecnología es utilizada para sobrevivir la escasez a causa de desastres naturales, sequías, guerras, cambios en el clima, terrenos accidentados, entre otros. Muy bien, Andrés. Permíteme agregar que las técnicas agrícolas, como los andenes, camellones, las cochas, las lomas costeras o los baijales, permiten ampliar la frontera agrícola, proporciona alimentos para los meses en los que el bosque o río dejen de proveerlos y permite conservar la vegetación autóctona y la fauna. Y claro, vivir en equilibrio con el bosque, el río y las cochas. Niños y niñas, luego contrastaron las ideas de su listado con las ideas iniciales que tenían con base en la pregunta: ¿por qué es importante el uso de las técnicas agrícolas tradicionales para el cultivo de alimentos en la región? Reflexionemos sobre esta contrastación. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué es necesario contrastar las ideas iniciales con las que obtuviste de la información? ¿Te ayudaron en la comprensión? Nuestros niños y niñas debieron leer las ideas iniciales y comparar con las finales y ver si éstas se complementaban o diferenciaban. Es necesario hacerlo, pues esta contrastación
promueve la comprensión de la información. Niños y niñas, ahora, después de todos estos procesos, ¿estuvieron listos para redactar nuestra justificación en la que debemos explicar la importancia del uso de las técnicas agrícolas tradicionales? Reflexionemos sobre este momento. ¿Qué consideraron para su elaboración? ¿El tiempo fue suficiente? ¿Cómo lo hicieron? ¿Esta actividad requería más esfuerzo? Bien, para su elaboración consideraron la pregunta planteada, la lista de ideas científicas, tecnológicas y de las prácticas cotidianas producto de la comprensión. Estas ideas serán la base de nuestro argumento. Buen trabajo, niños y niñas. Sé que lo hicieron muy bien. Niños y niñas, ¿cómo creen que la justificación elaborada habrá contribuido al logro del propósito de la experiencia? ¿Por qué? ¿Y si habrá contribuido con el reto de convertirnos en los promotores de nuestra cultura? Claro que sí, porque permitió revalorarlas y fue el insumo del producto final de la experiencia para elaborar el catálogo de expresiones culturales. Niños y niñas, ¿y registraron cuáles fueron las dificultades que tuvieron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Organizaste en tu portafolio las actividades complementarias? Muy bien, síguelo haciendo. Eso te permitirá mejorarlo. Queridos niños y niñas, ¿creen que hemos logrado reflexionar sobre nuestros aprendizajes? Y ya sabemos cómo lo haremos. ¿Necesitas hacer mejoras? ¿Cómo lo harías? Y recuerda, ¿qué compromisos de mejora asumirías? Queridas niñas y niños de quinto y sexto grado, hemos llegado al final de nuestro programa radial, muy contentas de que hayan reconocido sus logros y sus progresos. Lo están haciendo muy bien y recuerden que siempre podemos mejorar. Gracias, familia, por apoyar a nuestros niños y niñas y acompañarlos en su reflexión. Colegas docentes, sigan comunicándose con las familias. Continúen planificando actividades de aprendizaje complementarias a las sesiones radiales de Aprendo en Casa, incluyendo actividades de retroalimentación dirigidas a los estudiantes. Gracias, niños, niñas y familia, y nos encontraremos la próxima semana. Hasta pronto, cuídense. Atención, maestra, maestro, este 2020 la educación del Perú se ha sostenido gracias a tu profesionalismo, talento, creatividad y compromiso. Te invitamos a participar en el 8º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Comparte tus experiencias pedagógicas y da a conocer cómo tus estudiantes continúan con sus aprendizajes en la educación a distancia, porque tu labor hace posible la continuidad de los aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes de todo el país. Revisa las bases e inscríbete hasta el 30 de septiembre en la web www.minedu.gov.p/buenas prácticas docentes. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.